Como saben, en esta situación los empleados del Hotel Riu Tres Islas en Fuerteventura denunciaban la trama por parte de la demarcación de costas para cerrar el establecimiento turístico sin permitir que se puedan presentar alegaciones contra la caducidad de la concesión. En un escrito fechado el pasado día 20 de agosto del 2021, el jefe de la demarcación de costas en Canarias, Alberto Martín Coronel, envió a Madrid la propuesta de resolución que insta al Ministerio para la Transición Ecológica a declarar la caducidad de la concesión del emblemático hotel por orden ministerial del 12 de abril del 2007 por 30 años. Es lo que han recordado los trabajadores y lo que ayer Sandra Domínguez recordaba en el Parlamento de Canarias. Doña Sandra, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías. Como usted bien sabe, señor consejero, en agosto de este año nos sorprendió el Ministerio de Transición Ecológica con una nueva noticia, en este caso, que afecta al Hotel Tres Islas. Hemos debatido mucho sobre el expediente de revisión del Oliva Beach, pero el Ministerio ha decidido iniciar un nuevo expediente, un expediente sumario, porque la declaración de caducidad es un expediente mucho más rápido, en este caso al Hotel Tres Islas. Evidentemente ha sido una sorpresa porque todas las fuerzas están abocadas a la defensa del Oliva Beach, el Hotel Tres Islas, que tenía una situación, entendíamos que jurídicamente mucho más sostenible, pues está sometido a este expediente de caducidad. Expediente de caducidad en relación a una infracción urbanística del año 2007. Una obra del 2007, un expediente de disciplina del 2008 y un expediente en el que nunca se propuso la caducidad del expediente, sino una multa coercitiva y restauración del orden jurídico infringido. Estamos ahora en una situación pues, de absoluto estupor, un procedimiento sumario, 8 días de alegaciones. Se presentaron alegaciones un 17 de agosto, el 18 de agosto ya hay propuesta de resolución del instructor del expediente. Ojalá hubiesen corrido así para la licencia, la autorización de la obra del Oliva Beach, que llevan 3 años esperando que le contesten sí o no. En este caso, digo, ni un día para estudiarse el estudio de las alegaciones pertinentes. Por lo tanto, quería saber, el Ejecutivo, en mitad además de este periodo de traspaso de competencias en materia de costas, que el artículo 157 del Estatuto de Autonomía, usted bien sabe, regula que es competencia de la comunidad autónoma lo que es la gestión de las concesiones y las autorizaciones. Este Pleno aprobó hace casi un año, el 2 de diciembre, una PNL por mayoría en el que incluso se incluía lo que era el conflicto de competencia en materia de costas, en este caso para el Oliva Beach, pero digo, estos son expedientes hermanos o gemelos porque son circunstancias muy similares. Ante esta situación, ¿qué está haciendo la Consejería? ¿O qué va a hacer el Ejecutivo? ¿O qué está haciendo el Ejecutivo? Si sabemos que, como le digo, es un procedimiento muy sumario el que se lleva para la caducidad, un expediente además en el que entendemos que la Consejería tiene, o el Gobierno, el Ejecutivo, tiene competencias, porque aquí hay un conflicto de competencia importante y en el que entendemos que tienen que intervenir. En su día, por ejemplo, poner un caso con el conflicto de Ryanair, un conflicto privado, totalmente del índole privada, intervino la comunidad autónoma, intervino el Ejecutivo y hizo sus acciones. En este caso, ¿qué acciones ha hecho o qué pretende llevar, o si se va a personar en el expediente para dar cierta transparencia al expediente de caducidad del Tres Islas? Muchísimas gracias. Bueno, y esta fue una de las preguntas principales que se han hecho en el Parlamento de Canarias con respecto a la situación del Tres Islas, dado que consiguió Sandra Domínguez arrebatarle el compromiso al consejero, además de conocer que ni siquiera el Gobierno de Canarias había sido informado de la instrucción de este caso. Sandra Domínguez, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Nuria. Buenos días a los oyentes. Gracias por estar al otro lado. Bueno, enhorabuena porque ha sido precisamente esta pregunta la que ha conseguido que en este caso poner en jaque de alguna forma al Gobierno de Canarias o al menos alertarle sobre la situación. De momento el consejero ha comentado que ni siquiera estaban al tanto, no habían sido informados. La pregunta es, ¿cuál será el siguiente paso con respecto a este tema? Bueno, el consejero en la respuesta a mi pregunta de ayer hizo lo que tú comentaste, hizo ya un posicionamiento claro de lo que va a ser el Ejecutivo Regional y es personarse en el expediente. Ellos, de la misma manera que los trabajadores, de la misma manera que los propietarios del establecimiento hotelero, bueno, se han sorprendido porque no, en medio de esta tramitación de transferencias de competencia, ellos tienen que ser conocedores de los expedientes que se están llevando a cabo. Y lo que no se puede hacer es que
que ellos hayan tenido conocimiento, pues pues desde el momento, desde agosto en el que se incoó el expediente, pues ya me puse en contacto con ellos. Bueno, ellos tenían conocimiento también por los trabajadores, pero no han tenido conocimiento del cauce normal, lógico, justo y coherente, que es una administración que además tiene el mismo color político, con lo cual ellos han visto también que ha habido una cierta intencionalidad, cierta, vamos a decirla cierta entre comillas, para no crear ningún tipo de suspicacias, pero una intencionalidad de correr mucho con este expediente. Como decía, los plazos han sido muy cortos, es decir, agosto, fecha en la que prácticamente es inhábil muchas administraciones, y también, bueno, pues llevar a cabo la redacción de unas alegaciones contundentes, el personarse en el expediente, todo esto pues es mucho más complejo que una fecha normal. De hecho, ellos, como me decía después incluso el consejero Balbuena, Sí. fuera ya de lo que era la sala, me decía que eso, que ellos han estado totalmente sorprendidos, y que el posicionamiento de ellos en esta materia, porque van muy avanzados en la transferencia de competencias. Ya el último informe jurídico ya se remitió estos días al Ministerio de Transición Ecológica, y entendían que, bueno, que cualquier revisión que se tenga que hacer, porque lo que sí ha dejado claro el consejero es que la ley de costas se tiene que cumplir, sea en Madrid, sea en Canarias, pero que, bueno, que se tiene que cumplir, pero que se tiene de justa medida. Si hay algún día hay que revisar, caducar, o hay que iniciar un expediente, se tiene que iniciar porque la ley así lo marca, se tiene que hacer, pero dentro de una responsabilidad y teniendo en cuenta muchísimos factores, cosa que ahora mismo el Ministerio no está teniendo en cuenta, al contrario. Para que todo el mundo se ponga en situación, Sandra, esto se remonta a la construcción de 8 suites de lujo en el año 2007 Mm, en mm, la azotea del hotel. mm, mm, Pero en su momento, cuando la cadena es sancionada, paga la mm, multa. Estamos hablando de algo que mm, ocurrió en el año 2007. mm, mm. Legalmente, el Estado tiene competencias como para volver con carácter retroactivo, después de haber sancionado, después de que la empresa haya pagado la multa, a volver a reiniciar, a abrir este expediente. A ver, vamos a ponernos un poco la bata de jurista. Mira, efectivamente, son obras del 2007. Las ocupaciones de dominio público, al ser bienes públicos con esta característica, no prescriben nunca, es decir, las infracciones en dominio público no prescriben nunca. Lo único que ya en ese momento, en el 2007, las obras del 2007 en el expediente del 2008, sí hubo una propuesta de resolución y una resolución del expediente sobre la obra, que era una penalización, efectivamente, una penalización económica que se abonó, pero sí debía una orden de restauración, de demolición y restauración a la situación original del edificio. ¿Qué es lo que pasa? Que esta orden, si no se ejecuta, hay un procedimiento administrativo para que se lleve a cabo, es decir, de forma subsidiaria la puede hacer la administración, pero para eso tiene que haber otro procedimiento paralelo. Y en esa propuesta, en ese expediente, no venía implícita una propuesta de resolución de caducidad de la autorización, es decir, esto, si no viene implícita en ese expediente, el abrir un nuevo expediente para cuando en ese transcurso, es decir, entre el 2008 y el 2021, ha entrado en vigor el Estatuto de Autonomía de Canarias y transfiere las competencias a Canarias, es ese el conflicto que se genera. Es decir, hay dos cuestiones. Competencia, yo entiendo que no. Competencia desde el punto de vista de órgano instructor, órgano resolutorio, no. Y competencia en el sentido de que es una obra que se puede, que si el día de mañana la consejería en este caso, si Canarias tiene la competencia de asumir dentro de unos meses, quiere iniciar un expediente de caducidad, tiene que abrir un expediente de disciplina en el que se proponga la caducidad, cosa que hasta ahora no se había propuesto. Entonces por eso yo siempre he planteado que esta es una medida, pero desmedida totalmente, desproporcionada respecto a la obra, porque sí es verdad que se puede declarar la caducidad de cuando tú tienes una autorización y has llevado a cabo obras, instalaciones que no están autorizadas dentro de esa autorización, pero se refiere pero para ello tienes que entender que es una infracción muy grave y tienes que tener una serie de condiciones para que sea muy grave y no una infracción grave como estaba valorada anteriormente. Por eso es un limbo jurídico, pero que ese limbo jurídico no le corresponde ahora mismo al Ministerio, le Claro. corresponde a la Consejería de Transición Ecológica, y más en la situación en la que estamos. A mí me preocupa el Tesisla, pero me preocupa también el Oliva Beach, porque yo veo que
procedimiento, este camino que está utilizando el Ministerio, me da la sensación, o tengo bastante claro, que va a ser el mismo que va a utilizar para Oleovich, o esa es la intencionalidad. Ellos intentaron llevarlo a cabo por una revisión de expediente, vieron que era un expediente muy complejo, vieron que al final tuvieron que archivar, pero archivaron sabiendo que iban a abrir la otra puerta, la de la caducidad, y paralelamente, si esto no conseguimos pararlo, paralelamente incoarán expediente de caducidad en breve, estoy totalmente convencida. Y ya no serán 300 familias, ya serán 700 familias en el municipio de La Oliva. Insostenible tener 700 familias en una situación de desempleo, con el arraigo además que supone para pues estas familias, que son familias que viven si no son de Fuerteventura, si no son del municipio, viven en el municipio, sus hijos han crecido allí y y supone un sustento económico muy, muy importante para La Oliva. Bueno, es lo que han repetido los trabajadores, que si bien no están apoyando en ningún momento que la empresa pueda cometer una irregularidad, lo que no se Mm, puede mm, entender es que 13 años después de haber cometido una sanción, que estamos hablando de esos 100 metros por esos suites en la parte de la azotea, y que la empresa haya pagado la sanción correspondiente, se haya vuelto a abrir un expediente que de repente reaparezca y pueda dejar en un tiempo récord, además, mm, a todos mm. estos trabajadores en la calle. Estás hablando, Sandra, de los 700 trabajadores que pueden sumar entre una cuestión y otra, sin contar todas las empresas directas e indirectas Mm. que viven también de la cadena Riu. Usted ayer mencionaba que ojalá se hubieran dado tanta prisa para responder con el Oliva Beach como está ocurriendo con el Tres Islas. Lo que muchos vecinos se están preguntando es por qué esta guerra contra el Riu o contra la cadena Riu, cuando la costa de Fuerteventura, por no irnos a otra isla, está llena de hoteles que en su día hayan podido cometer también determinadas irregularidades. Hombre, y eso es lo que preocupa, porque no solo que sea contra estas dos edificaciones que, como decía en la intervención, son gemelas, porque son Ujú. muy similares en la propiedad, en la antigüedad de ejecución, son muy similares, sino que la posición va a ser muy similar. Me da la sensación, o bueno, lo que percibo, porque ya con el tema del Oliva Beach, trabajamos mucho en lo que eran los antecedentes, Sí. hablamos mucho con las personas que controlaban este tema y desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista privado. Da la sensación de que esto quiere ser un proyecto, digamos, ejemplarizante en materia de restauración de costas. Da la sensación de que el Ministerio de Transición quiere, en la costa de La Oliva, precisamente en este punto, quiere llevar a cabo pues digamos, un punto y aparte en lo que es la ejecución en primera línea. Pero claro, lo que no puede Costas es obviar que estas edificaciones le pueden gustar más o le pueden gustar menos, tienen unos derechos adquiridos, unas autorizaciones, han pagado unos cánones, y tienen una consolidación que no pueden de la noche a la mañana de un plumazo, a través de caducidades de autorización, no pueden demoler, porque además no sería así tampoco de forma directa. Es decir, no solo por los perjuicios económicos, sino también los perjuicios medioambientales. Ujú. Cerrar estos establecimientos supondría tener estos establecimientos muchísimos años cerrados con todo lo que supone, sabemos lo que supone, Sí, sí, sí. bueno, Ujú. toda la problemática que supondría después, vamos, sería un disparate. Yo no creo que lleguen a esa situación, no van a poder llegar, nos tenemos que posicionar todos, tenemos que estar unidos, y lo más triste es que el expediente de Oliva Beach sí tuvo una repercusión mediática mucho más importante, sí Ujú. tuvo un peso, estaban implicadas las administraciones de forma más contundente, y en el Tres Islas, no solo porque ha sido en agosto, porque yo creo que todas las administraciones tenían que trabajar en agosto, es decir, las administraciones para este tema tenían que haberse personado en agosto, Ujú. no se están implicando de la misma manera. Yo fui muy crítica en el pasado pleno en el Cabildo. Ujú. El Cabildo es la institución máxima de la isla. El Cabildo se tenía que haber personado en agosto, que era porque además lo he dicho siempre, es decir, si se hubiese personado en agosto, el instructor no lo tendría tan fácil para haber hecho la propuesta de resolución, porque Claro.
ya se hubiese complicado más la cosa, y fui muy crítica en el pleno, de miren, en ruegos y preguntas, de, miren, menos fotos y personas en el expediente, trabajen en el expediente y vamos a hacer una actuación conjunta, porque lo que no pueden hacer es pues eso, un trabajo de administraciones de forma independiente. Aquí todas las administraciones tenemos que estar implicadas, todas las formaciones políticas tienen que estar implicadas, pero luego de forma activa, no para la foto, sino realmente de forma activa. Si hay que ir a Madrid, se va a Madrid, y si hay que trabajar pues eso, al volver a convocar, como se hizo Don Rivadavia, a todas las formaciones y adquirir compromisos, arrancar compromisos políticos, hay que hacerlo, porque la misma suerte va a correr el Oliva Beach que el Tres Islas. Esto va a crear un precedente muy importante, y estamos en una posición en la que ahora mismo el gobierno autónomo, cosa que no había hecho con el Oliva Beach, se va a personar y se va a implicar de forma directa, y eso yo la verdad que salí bastante esperanzada ayer de la intervención, porque Sí. mira que he seguido muy de cerca el tema de las transferencias de competencias, he seguido muy de cerca he hecho muchas preguntas con el consejero, pues la verdad es que honestamente todas las semanas le doy la lata con este tema, pero ya el hecho de que decidan intervenir y personarse en el expediente y presentar alegaciones, eso la verdad es que yo creo que es una muy buena noticia, muy buena noticia. Ujú. Bueno, y también muy pendientes, Sandra Domínguez, del traspaso de las competencias de Costa a Canarias, que Mm. parece que en su día pues entusiasmó a una parte del sector, ya no decir a las administraciones y a todos sus responsables. Estamos hablando del mes de abril, por no irnos mucho más atrás, y que de momento, por lo que parece, sigue sin partida, sin funcionarios, sin sede. ¿Lo veremos para antes de que cierre este ejercicio, el 2021? Estar ahí, porque formará parte, yo creo, que de los presupuestos. Mira, las transferencias de competencias de costa, yo entiendo que es un expediente complejo. De hecho, estoy convencida de que va a ser, digamos, la acción política más importante de este gobierno, como acción política. Ujú. Y lo digo porque por la trascendencia, yo creo que mucha gente no es consciente de lo que va a repercutir después a nivel insular, a nivel municipal, el tener el control nosotros de nuestro territorio de forma absoluta, el poder terminar las avenidas, el poder terminar los accesos a las playas, el poder autorizar, pues eso, instalaciones, como decía antes, no incumpliendo la ley, cumpliendo la ley, pero dándole la agilización necesaria. Esto nos va a cambiar muchísimo, muchísimo el panorama de gestión de muchas administraciones. Y esta situación, esas transferencias no llevan solo el traspaso de personal y material. La papa caliente, digamos, de esta negociación es el cobro del canon. Ujú. Para hacerte una idea, solo el Olivavich recuerda que son 2 millones de euros anuales lo que se Ujú. cobra. Entonces, ese realmente es el tira y afloja uno de los tiras y afloja. Hay 3 puntos, digamos, en ese tira y afloja del ministerio y el gobierno regional. Y la diferencia es que las comunidades que tienen transferidas estas competencias de costa, que solo es Cataluña y Andalucía, el cobro del canon no lo tienen transferido, lo tiene el ministerio. Pero nuestro estatuto de autonomía, como al ser posterior, sí tenía regulado que la gestión económica también formaba parte de la transferencia. Entonces, en esa lucha de transferencia, evidentemente hay que posicionarse, y Canarias está diciendo, no, el cobro del canon, de la misma manera que nosotros gestionamos lo que es las autorizaciones, también se tiene que gestionar el cobro. En esa lucha está. Pero yo le comenté ayer al consejero, ya también fuera en los pasillos, dime, consejero, yo sé que bueno, pues que Madrid no va a querer soltar ese cobro, nosotros Ujú. tenemos que seguir luchando, pero ¿qué va a pasar si no se llega a un entendimiento? No podemos estar permanentemente así. Ujú. Le comenté que podemos optar por un traspaso parcial, es decir, la referencia parcial de competencias existe, es una figura que existe, que se ha utilizado incluso con Canarias en materia de agricultura, etcétera, y es una opción que a nosotros, si vemos que de aquí a fin de año no hay un entendimiento, es una opción que tenemos que manejar. Sí, Entonces sí. él me reconoció que efectivamente ahora mismo no la están valorando, porque ellos están convencidos de que, bueno, que en este informe jurídico que presentaron hace unos días, que es la última propuesta ya, y además me dijo, porque han tenido muchos informes jurídicos de entre el ministerio y la consejería, y dicen, mira, este es el último. Ujú. Este último informe, si no se llega a un entendimiento, sí tienen que plantearse un plan B. Y bueno, esto
otra opción, es decir, si nosotros vemos que durante este mes, antes de final de año, que es el tope máximo que tenemos que tener, no se llega a un entendimiento en este próximo mes de noviembre, desde luego tenemos que ir a una opción de transferencia parcial. Pero que lo que te decía antes, este es un trabajo que por la trascendencia que tiene, no solo ahora mismo para el Hotel Tres Islas y para el Olivaví, por la trascendencia económica y política que va a tener para Canarias, tenemos que darle la importancia que tiene y tenemos que presionar todos para que esta transferencia sea. Si no es total sea parcial, pero es una opción. Es decir, si la consejería ve que no la transferencia en sí de forma global no se lleva, que se empiece a hablar ya también de una transferencia parcial, yo creo que también tenemos que hacer ese trabajo. Hay opciones, hay opciones para una cosa o para la otra. De acuerdo. Bueno, por lo menos resulta esperanzadora los mensajes que hoy nos está emitiendo Sandra Domínguez. Sandra, muchísimas gracias por participar esta mañana en Onda Fuerteventura. Felicidades por, como decimos, conseguir que al menos por parte de Valbuena, por parte de la consejería, al menos pues comentara a toda Canarias que uno no tenía información o no había recibido la información pertinente, al menos en tiempo y forma, y otro que sin saltarse ni un ápice los límites de la ley, sí que iba a contar Fuerteventura al menos con el apoyo del gobierno. Gracias por todo ello. Bueno, gracias a ustedes Un por saludo. permitirme comunicarme. Venga, un saludo. Un saludo. Bueno, estamos hablando de lo que está ocurriendo en el Hotel Tres Islas, la cadena Riu. Ya saben, venimos desde hace aproximadamente un mes y medio escuchando a la plataforma de trabajadores que encabeza Ángel Montañez. Cabeza y reúne a más de 300 trabajadores del Tres Islas. Algunos llevan allí trabajando más de 40 años. Con respecto a este Estatuto de Autonomía de Canarias, el artículo 157 recogía que el Gobierno regional tiene competencias exclusivas en la ordenación y en el uso del litoral y de las playas. También que se puede otorgar y gestionar las autorizaciones o concesiones que impliquen ocupación en el dominio público marítimo terrestre. Esto, a pesar de que no implica barra libre para la autonomía, porque hay que respetar la ley de costas, sí podría hacer que en el caso, por ejemplo, del Hotel Tres Islas, la competencia fuera de Canarias y los plazos al menos no se acortasen al límite angustiante que están viviendo los trabajadores.